pensaba contaros el trabajo que estamos haciendo ahora mismo en mi grupo para entender el origen de muchas de las enfermedades que nos afectan en los países desarrollados, que son enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento. Por lo tanto, la única manera realmente de poder curar enfermedades o prevenirlas es conocer su origen. La mayor parte de las enfermedades que nos matan hoy en día, ya estamos en una situación excepcional con la pandemia de COVID-19, pero la mayor parte no son enfermedades producidas por virus o por bacterias, sino que son otro tipo de enfermedades. Aquí pongo algunas de las más prevalentes, como pueden ser enfermedad cardiovascular, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades degenerativas de distintos tejidos, del pulmón, del riñón. Y estas enfermedades tienen su origen en el proceso de envejecimiento de nuestro organismo. O sea, es el propio envejecimiento de nuestras células lo que está en el origen de estas enfermedades. Por lo tanto, la única manera realmente de prevenirlas o curarlas es conocer este origen molecular del envejecimiento de nuestras células. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunos ejemplos de que realmente el envejecimiento subyace a estas patologías. En este caso es el ejemplo del cáncer. Aquí pueden ver la incidencia de cáncer en hombres y mujeres. Esto es en datos de la población británica, pero en España es muy parecido. Y pueden ver que el cáncer es una enfermedad rara o poco frecuente hasta los 40 años y más o menos a partir de los 40-50 años empieza a ser muy prevalente en hombres y mujeres. Esto mismo que ocurre con el cáncer, pues ocurre, por ejemplo, con el fallo cardíaco. Es muy raro que ocurra un fallo cardíaco en una persona de 20 años, sin embargo, a partir de los 40-50 años, hombres y mujeres tienen una incidencia cada vez mayor, con cada década mayor, de poder sufrir un fallo cardíaco. Y lo mismo ocurre pues, con las enfermedades neurodegenerativas, también pues, van aumentando según envejecemos. ¿Qué sabe la ciencia de cuál es este origen molecular de estas enfermedades? Pues, como les he dicho, pensamos que estas causas moleculares, estos digamos, procesos moleculares son la causa y las enfermedades son la consecuencia. Estas causas pueden están relacionadas, pueden tener origen genético, esto es obvio, no todas las especies tienen la misma longevidad y eso pues, lo determinan los genes, pero también dentro de una misma especie, por ejemplo en nuestra especie, la velocidad a la cual envejece nuestro organismo puede estar influenciada por los hábitos de vida. Hay personas que envejecen más rápido, más lento, y no me estoy refiriendo al aspecto exterior, sino al envejecimiento del organismo y al riesgo de desarrollar enfermedades. Si se conocen estas causas, pues podemos desarrollar, por ejemplo, biomarcadores que nos permitan, por ejemplo, identificar qué personas están en riesgo de desarrollar estas patologías de manera prematura, incluso antes de que aparezcan, porque estamos igual que en el COVID, si sabemos qué personas tienen el virus, pues podemos saber qué personas van a desarrollar la enfermedad. Pues esto sería algo parecido. Pero sobre todo, si sabemos cuáles son las causas, en teoría podemos desarrollar tratamientos que sean capaces de retrasar no una patología, sino muchas patologías, ya que todas estas patologías tienen una causa común. Y incluso, quizá, una vez que ya ha aparecido la patología, pues también tener tratamientos que funcionen en frenar la progresión de alguna de estas patologías, muchas de las cuales son degenerativas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades degenerativas del pulmón, del riñón, etcétera, que no tienen tratamiento. Es decir, no sabemos hoy por hoy cómo curar muchas de estas patologías. Y yo creo que no sabemos curarlas porque no se ha ido a su origen, a entender su origen, ¿no? Y a desarrollar tratamientos específicos para este origen. Esto es un cambio de paradigma. Hasta ahora pues pensábamos que estas enfermedades no tienen que ver nada unas con otras y se han estado estudiando por separado cada una de ellas. Sin embargo, ahora lo que pensamos es que tienen un origen común, que es este proceso de envejecimiento molecular, y que realmente sería lo que tendríamos que estar atacando, ¿no? Atacando el germen, el origen de estas enfermedades. En los últimos 20-30 años, la investigación en biología molecular y bioquímica ha averiguado cuáles son algunas de estas causas moleculares del envejecimiento y, por lo tanto, están en el origen de las enfermedades. Y una de estas causas
es la erosión de unas estructuras que muestro aquí, que hay al final de los cromosomas. Los cromosomas es el ADN, es donde está el ADN, la información genética. Tienen como forma de aspas, tenemos 23 cromosomas y al final pues están unas estructuras que se llaman telómeros, quiere decir la parte del final en griego, que son esenciales para la vida. Estos telómeros se ha hecho una analogía que sería como el plástico que hay al final del cordón de un zapato. Si el cordón es el ADN, es el cromosoma, justo el plástico protector del final serían los telómeros, ¿de acuerdo? Y tienen una función de protección. Cuando los telómeros se desgastan, y esto ocurre asociado a la vida, es decir, conforme nuestras células tienen que multiplicarse, y esto ocurre cada vez que hay que reparar nuestros órganos, que esto ocurre constantemente, los telómeros se van haciendo cada vez más cortos. Y cuando son muy cortos, esto hace que nuestros órganos dejen de poder regenerarse y esto produce las enfermedades y, en última instancia, pues la muerte. Hace que seamos mortales, ¿no? No nos podemos regenerar constantemente debido a que estos telómeros se van acortando. El mayor interés de mi grupo es utilizar esto que hemos descubierto realmente para poder desarrollar tratamientos que funcionen para tratar enfermedades que hoy por hoy no tienen tratamiento, que son las enfermedades estas que les he hablado al principio, que son las enfermedades asociadas al envejecimiento, que incluyen enfermedades degenerativas de muchos órganos y tejidos. Y el primer experimento que hicimos para ver si realmente alargando los telómeros éramos capaces de aumentar la longevidad, de retrasar las enfermedades, fue con ratones. Hicimos ratones que tenían telómeros más largos de lo normal y vimos que los ratones que están aquí en verde clarito, que tienen telómeros más largos, pues pueden ver que en su curva de supervivencia, pues que viven como un 40% más. O sea, a los 3 años más o menos, la mayor parte de los ratones normales se han muerto de viejos, de cáncer y de enfermedades del envejecimiento. Sin embargo, los ratones estos que tenían telómeros más largos conseguíamos que la mayor parte llegaran a vivir la vida máxima de los ratones y de media vivían un 40% más. En humanos sería como si hiciéramos que la mayor parte de los humanos llegáramos a la vida máxima de los humanos, que son unos 120 años, más o menos. El récord son 122 años. Y bueno, simplemente a simple vista pueden ver que dos ratones de la misma edad, este es el normal, es un ratón viejo de 2 años, y este es el que tiene telómeros largos, que se puede ver a simple vista que es un ratón más joven de apariencia, aunque cronológicamente tiene la misma edad. Y lo que veíamos es que todas las patologías pues se retrasaban en estos ratones. Lo que hemos hecho a continuación es desarrollar una estrategia que nos permita activar el enzima este que fabrica los telómeros, la telomerasa, cuando queramos, de tal manera que podamos aplicarlo, por ejemplo, al tratamiento de enfermedades. Y el primer experimento que hicimos en este sentido fue generar unas partículas virales defectivas, muy parecido a la vacuna de AstraZeneca, a la vacuna de Janssen. En este caso, el gen que hay dentro es el gen de la telomerasa, no es un gen de la proteína del virus del COVID, sino el gen de la telomerasa. Y cuando se inyectan estas partículas virales con la telomerasa, lo que hacemos es que se produzca la telomerasa en el organismo y queríamos ver si esto era suficiente en un ratón adulto ya de alargar su vida y ver si tenía algún efecto negativo, si pasaba algún efecto indeseable. Y bueno, cuando hicimos el experimento, pues hicimos 2 grupos de edad, unos ratones que tenían 1 año, que esto es como un ratón de mediana edad, sería como personas de unos 40 años, y ratones viejos de 2 años, que serían como personas de 80 años. Les dimos un solo tratamiento intravenoso con estos virus que tenían el gen de la telomerasa y vimos que los ratones que tenían telomerasa tenían telómeros más largos, tenían menos daño en su material genético y veíamos que se retrasaban, no una, sino se retrasaban todas las patologías del envejecimiento. Tenían mejor aspecto, estaban protegidos de la osteoporosis, de la pérdida de coordinación neuromuscular, de enfermedades neurodegenerativas. El cáncer también estaba retrasado porque el cáncer también se origina asociado a la acumulación de daño
en el organismo y uno de los principales daños es este acortamiento de los telómeros. Y no vimos aquí ningún efecto negativo. De hecho, esperamos a que estos ratones vivieran su vida normal hasta que murieran y vimos que los que habíamos tratado con telomerasa pues tenían la longevidad aumentada. En el grupo de 1 año de edad llegaban a vivir hasta un 24% más. Incluso los ratones muy viejos, cuando los tratábamos, conseguíamos alargar su vida hasta un 13% más. Pero lo importante aquí es que demostrábamos con este trabajo que realmente estas patologías tenían su origen en estos telómeros cortos, porque si conseguíamos alargarlos mediante esta telomerasa, que lo que hace es alargar telómeros, podíamos retrasar las patologías, ¿no? Con lo cual podíamos decir que había una relación entre estas patologías y la presencia de telómeros cortos, porque si alargábamos los telómeros retrasábamos las patologías. Y esto lo que nos dice, pues, que una de estas causas moleculares del envejecimiento son los telómeros cortos, y que si esto lo corregimos, pues podemos alargar la vida en los ratones y retrasar muchas patologías. Lo que estamos haciendo es intentar desarrollar estrategias terapéuticas para curar enfermedades del envejecimiento, es decir, utilizar estos virus que tiene la telomerasa dentro, como digo, es muy parecido a la vacuna de AstraZeneca, en este caso son vectores virales parecidos, pero en este caso está el gen de la telomerasa, ¿no? La idea sería ver si tratando con telomerasa podemos curar enfermedades como el infarto de miocardio, y vimos que sí, que en modelos animales podíamos mejorar mucho la supervivencia de los ratones a infarto de miocardio, enfermedades como la anemia aplástica, que está asociada, digamos, al envejecimiento, la pérdida de capacidad de regeneración de nuestra médula ósea, y más recientemente la fibrosis pulmonar, que es pues que el pulmón, digamos, que envejece, no puede regenerarse y se produce una cicatriz muy parecida al infarto, que también es una cicatriz pero en el corazón, o a la fibrosis renal, que es como una cicatriz en el riñón, que ya no puede hacer su función normal. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, pues lo que se había visto es que las personas que tenían telómeros cortos en su pulmón, pues desarrollaban esta fibrosis pulmonar. Y nosotros lo que hicimos fue generar unos ratones que desarrollaban también fibrosis pulmonar muy parecida a la humana, debido a telómeros cortos. Esto lo hicimos de manera artificial, se pueden manipular los genes de los ratones y hacer que tengan sus telómeros más cortos. Y lo que hicimos fue demostrar que esta estrategia de terapia génica con telomerasa pues era capaz de curar estos ratones. Hicimos una inyección intravenosa con estos vectores con telomerasa y vimos que podíamos, incluso en ratones que ya habían sido diagnosticados su pulmón, que tenía fibrosis, pues pudimos frenar la progresión de la fibrosis, incluso curar los ratones. Esto, además, lo hemos hecho en colaboración con AstraZeneca en Estados Unidos y bueno, lo que estamos haciendo ahora es desarrollar esta terapia génica para humanos con el gen de la telomerasa humana, con el objetivo, pues, de hacer ensayos clínicos en humanos donde podamos tratar humanos que tienen fibrosis pulmonar, que hoy por hoy es una enfermedad mortal, no hay nada que funcione, no hay ningún medicamento que funcione, y ver si así podemos curar esta patología degenerativa que, como digo, no tiene curación y no tiene tratamiento, yo creo, porque nunca se ha ido a corregir el origen, que en este caso son estos telómeros cortos. Y bueno, pues este año pasado publicamos un trabajo con pacientes del Hospital IFEMA en Madrid, que, como saben, fue un hospital de campaña que se hizo para atender a pacientes de COVID-19 en el pleno de la primera ola. Y nuestra hipótesis era ver si había alguna correlación entre los pacientes que tenían enfermedad más severa y la longitud de sus telómeros, que sería uno de estos mecanismos del envejecimiento. Y vimos que sí, que pacientes que estaban en los porcentiles más bajos, en este caso los cuartiles más bajos de longitud telomérica, también eran los que tenían una mayor severidad, o sea, aquellos que estaban en los cuartiles de longitud telomérica más baja, también tenían mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa. Bueno, pues quería
terminar esta parte recordándoles lo que son los telómeros, que recuerden que son el plástico protector de nuestros cromosomas, sería como el plástico protector del cordón de un zapato, y que son esenciales para la vida. Los vamos perdiendo conforme envejecemos y son el germen, el origen, la causa de muchas patologías de las que nos matan, y quizá también tengan que ver con por qué en algunas personas la infección por el virus SARS-CoV-2 es mucho más letal que en otras. Qué didáctica y qué clara, de verdad, me ha encantado. He hecho muchas preguntas por ahí, se las he lanzado todas a Samuel, así que ahora, Dios mío, no sé. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros telómeros? Es verdad que esto me lo pregunté en un momento en el que todavía creo que igual no había solo de la telomerasa, pero y también la segunda parte de esa pregunta era ¿dónde encontramos la telomerasa? Bueno, pues sí, los telómeros los podemos alargar con telomerasa. No hay ningún tratamiento todavía que se haya probado para tratar enfermedades o retrasar el envejecimiento basado en telomerasa, pero eso es lo que está haciendo precisamente esta empresa, que ha sido formada por el CNIO y la Universidad Autónoma de Barcelona, y nuestro objetivo es llegar a ensayos clínicos para el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento activando la telomerasa. Lo que sí que se sabe es que los telómeros, la velocidad a la cual se acortan, pues esto puede ser influenciado por los hábitos de vida. Y, por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, fumar acorta los telómeros, ejercicio físico los mantiene más largos, o sea, cosas de sentido común que todos sabemos, pues también impactan en los telómeros de la manera que ya sabemos. O sea, que los telómeros también se puede hacer algo por ellos, por lo menos haciendo que no se acorten tan rápido, pues teniendo hábitos de vida sanos. Bueno, esta pregunta, o sea, más o menos ha respondido, creo, a otra pregunta que acaban de poner en el chat, que Alicia dice, ¿una vida sana hace que la velocidad de desgaste de los telómeros disminuya? Sí, al fin y al cabo, si lo pensamos, los telómeros se van agotando conforme tiene que nuestro organismo regenerar daño. Si nosotros estamos dañando nuestro organismo, por ejemplo, fumar va a dañar el organismo, pues nuestras células tendrán que multiplicarse más veces para regenerar y se agotarán antes los telómeros. Es decir, todo aquello, una infección viral también sabemos que acorta los telómeros. Cualquier cosa que un trauma, romperse un hueso, esto puede hacer que también nuestros telómeros se acorten un poco. Esto ocurre, es el azar, ¿no? Pero después hay cosas que no son el azar, como puede ser, pues eso, fumar o que estamos dañando nuestros tejidos, no solo los pulmones, sino en general todos los tejidos. Esto también acorta los telómeros. Me estaba preguntando, según ibas contando esto, claro, nuestro cuerpo tiene muchísimas células. ¿Habéis comprobado también si hay ciertos órganos o ciertas partes del cuerpo en el que el acortamiento es radicalmente distinto de esa velocidad de acortamiento de la que hablabas de otras partes? Bueno, es curioso, al final hay una especie de homeostasis, y aunque hay células que se dividen más que otras, por ejemplo las células de la piel o las células del intestino se dividen con mucha frecuencia para regenerar el tejido, hay como una compensación de que estas al final son capaces de activar un poquito la telomerasa para permitir estas regeneraciones extra, y al final los telómeros se van acortando de una manera bastante homogénea en todo nuestro organismo. Es como si estuviera todo más o menos homogéneo o sincronizado, sí, sincronizado. Curioso. Aunque sí que es verdad que si, por ejemplo, alguien fuma, pues va a dañar más el pulmón que si no fuma, o si está en un sitio con mucha contaminación, y eso sí que puede hacer que al final el talón de Aquiles sea el pulmón desde otro tejido. Pero en general en nuestro organismo, en condiciones normales, está como sincronizado este acortamiento de los telómeros. Otra pregunta que me comentaba Luna, me decía, ¿qué pasa con la telomerasa en el caso de niños o jóvenes con cáncer? Sí, bueno, la telomerasa se activa en todos los tumores, también en los tumores infantiles. Los cánceres infantiles son diferentes de los cánceres adultos. Tienen menos alteraciones genéticas, y normalmente están asociados a eventos catastróficos que han podido ocurrir
durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, o sea, que se hayan pegado los cromosomas, que haya habido algún tipo de aberración cromosómica asociada al desarrollo embrionario que hace que después haya un cáncer infantil. En cambio, los tumores adultos suelen estar asociados al daño acumulado lentamente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y suelen ser tumores diferentes. Los tumores infantiles suelen ser un tipo de tumores concretos, en cambio los tumores adultos, páncreas, hígado, mama, próstata, no hay estos tumores en niños y están asociados al proceso de envejecimiento de nuestras células. ¿Tenéis en vuestro grupo una posible estimación de cuándo se podrían comenzar esos ensayos clínicos de la terapia con la telomerasa? Pues sí, si todo va bien, estamos desarrollando ya los vectores humanos y en teoría si se pasa las fases regulatorias todo va bien y hay efecto terapéutico, digamos, en modelos preclínicos, que eso ya lo hemos mostrado, pero bueno, con los vectores finales, digamos, en teoría en 2 años o por ahí se podría, si se aprueba la terapia y se puede hacer un ensayo clínico, pues podríamos estar hablando de unos 2 años aproximadamente, si todo va bien. Esto para empezar a hacer los ensayos. Para empezar a tratar un paciente, para tratar el primer paciente. Entonces, sí, el cáncer de alguna manera nos ha enseñado, o es la prueba, la demostración clara de que la única manera realmente de ser capaces de multiplicarse más veces, de alargar la vida de una célula, es manteniendo los telómeros y activando la telomerasa, ¿no? Y lo que estamos haciendo es utilizarlo para ser capaces de curar enfermedades degenerativas, ¿no? La inmortalidad es imposible porque nos vamos a poder morir de un accidente de tráfico, un accidente de avión, cualquier muerte violenta. O sea, todo lo vivo es mortal, pero claro, otro tema diferente es la extensión de la vida sana, ¿no? Nos podemos imaginar perfectamente ser como un tiburón de Groenlandia, ¿no? Es un animal bastante grande, vive 400 y pico años. Quiero decir que eso es bastante natural, no tiene nada de raro.